En mi grupo estamos interesados en entender el origen de las enfermedades y hemos aprendido, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas. Sabemos que solo conociendo el origen, el germen que produce una enfermedad, podemos entender cómo prevenirla o cómo curarla. Y esto lo hemos aprendido, por ejemplo, con la enfermedad COVID-19. Solo cuando hemos aislado el virus y nos hemos dado cuenta de que era un virus nuevo, hemos podido hacer vacunas para prevenir la enfermedad o tratamientos efectivos para curarlo. Sin embargo, hay otras enfermedades que también nos matan en los países desarrollados, que las pongo aquí, enfermedades como el cáncer, enfermedad cardiovascular, neurodegenerativas, etcétera. Estas enfermedades no tienen como causa un virus o una bacteria, sino que tienen como causa el envejecimiento de nuestras células. Y por eso es tan importante entender por qué envejecemos a nivel de nuestras células para ser capaces de prevenir estas enfermedades y curarlas cuando aparezcan. Aquí podéis ver, por ejemplo, el cáncer. El cáncer es una enfermedad que, aunque puede ocurrir a veces en niños, es muy raro que ocurra en niños. Y el cáncer empieza a ser muy prevalente a partir de los 40-50 años. Hay algo en el envejecimiento de nuestras células que hace que se pueda producir un cáncer. Lo mismo para fallo cardíaco, infarto. Es muy raro que tenga un infarto una persona joven, pero en cambio a partir de los 40-50 años hay riesgo de que haya un infarto. Esto quiere decir que el envejecimiento pues está siendo parte de la causa del fallo del corazón. Incluso en enfermedades infecciosas como COVID, aunque pueden infectar a todas las edades, la mortalidad se ha visto que solo es muy alta en personas mayores. Es decir, también hay algo en el envejecimiento del organismo que hace que la enfermedad COVID sea mucho más severa o que pueda causar muerte en las personas más mayores y no en las personas más jóvenes. Este es un tema muy interesante en la investigación que se está investigando ahora. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué envejecen las células? Porque ahí podemos encontrar pues cómo evitar las enfermedades, cómo vivir más tiempo sanos, sin enfermedad. Pero también es un tema importante para la economía, porque en el mundo está ocurriendo una cosa que se llama envejecimiento demográfico, que es que cada vez hay más personas mayores. Y por ejemplo en España, en el año 2050, 1 de cada 3 personas tendrá más de 65 años, una edad a la cual ya hay mucho riesgo de tener todas las enfermedades. ¿Esto qué va a hacer? Pues que aumente muchísimo la incidencia de estas enfermedades. Ahí podéis ver la proyección de Alzheimer, por ejemplo. La cantidad de gente con Alzheimer se va a duplicar. Lo mismo con el cáncer. Y esto es por este envejecimiento demográfico, porque cada vez va a haber más personas mayores y por lo tanto, si no hacemos nada, pues cada vez habrá más cáncer, más Alzheimer, etcétera. ¿Qué pensamos los científicos? Pues pensamos que el envejecimiento es la causa de estas enfermedades y las enfermedades son simplemente la consecuencia. El envejecimiento puede producirse más rápido o más lento según nuestro modo de vida y también ocurre a distintas velocidades en distintas especies. Lo que sabemos en todo caso es que si fuéramos capaces de conocer por qué envejecemos y medir el envejecimiento, podríamos, por ejemplo, identificar qué personas están en riesgo de padecer enfermedades y también podríamos, en teoría, ser capaces de alargar la vida de un organismo en buenas condiciones de salud, sin enfermedad, ¿no? Y eso sería solo si entendemos por qué envejecemos. También podríamos, una vez que hay una enfermedad, pues curarla, porque conoceríamos su origen, que el origen es el proceso de envejecimiento. De hecho, si no se ha curado todavía, y esto es así, no se ha curado todavía ninguna enfermedad degenerativa del envejecimiento, creo que es porque no se ha estudiado todavía o no se ha puesto la atención en entender el origen de estas enfermedades, que es el envejecimiento. Ha habido una especie de cambio de paradigma. Hasta ahora pensábamos que las enfermedades asociadas al envejecimiento no tenían nada que ver unas con otras y se han estado estudiando de manera independiente, pero ahora sabemos que tienen un mismo origen y ese origen es el proceso de envejecimiento y por lo tanto es lo que hay que estudiar para poder prevenirlas o para poder curarlas. En los últimos 15-20 años se ha estudiado por qué envejecemos y sabemos que entendemos a nivel molecular estos procesos y uno de ellos, que es el que yo estudio,
es la erosión de unas estructuras que protegen nuestros cromosomas, que sabéis que es donde está el ADN, el material genético, que se llaman telómeros. Se ha hecho la comparación de que el telómero sería como el plástico que hay al final del cordón del zapato. El cordón del zapato es el ADN, es donde está la información genética, y justo la parte del final, el plástico, son los telómeros. Aunque parece que no es muy importante el plástico, sin embargo, si el plástico se desgasta, los cordones se deshilachan, y eso también pasa con nuestro material genético, con nuestro ADN. Si los telómeros, el plástico, se desgasta, el material genético se degrada, y esto es incompatible con la vida. Entonces, cada vez que nuestras células se multiplican para regenerar el organismo, para reparar el daño, y esto pasa todo el rato, los telómeros se van haciendo un poquito más cortos. Sería en un juego de ordenador, ¿no? Cuando estáis jugando a un juego de ordenador, los telómeros sería como la vida del juego. Conforme vas jugando, se va cortando la vida. Y bien, se sabe que esta es una de las causas de por qué envejecemos. Si medimos los telómeros, vemos que son más largos cuando nacemos y se van acortando conforme nos vamos haciendo mayores. Hay personas que tienen un acortamiento de los telómeros acelerado, y estas personas van a morir de manera prematura con una serie de enfermedades que se caracterizan porque no se pueden reparar los daños en los tejidos. Pero incluso en las personas sanas, la longitud de los telómeros puede determinar si vamos a enfermar antes o después. Sería una especie de marcador del proceso de envejecimiento. Ahora sabemos que el acortamiento de los telómeros no es solo algo que pasa en humanos, sino que es una cosa general, universal, y en otras especies también pasa. En 2019 hicimos un estudio en colaboración con el Zoo Acuario de Madrid, y lo que hicimos fue medir cómo se acortaban de rápido los telómeros en distintas especies de mamíferos y de aves. Y vimos que había una correlación entre la velocidad a la cual se acortan los telómeros y la longevidad de una especie, de tal manera que aquellas especies que acortaban sus telómeros muy rápido, por ejemplo, un ratón, los ratones acortan sus telómeros rapidísimo, 100 veces más rápido que los humanos, y viven también mucho menos que los humanos. En cambio, especies que a lo mejor estaban evolutivamente muy distantes, como un flamenco, que es un ave, y un elefante, que es un mamífero, tenían la misma velocidad de acortamiento y también tenían la misma longevidad. Es decir, que podemos decir que hay una ley universal, un patrón universal, que es la velocidad de acortamiento telomérico y que determina la longevidad de muchas especies. Lo que estamos haciendo en mi grupo es que hemos demostrado que si activamos una enzima que se llama telomerasa, que es la enzima que es capaz de alargar los telómeros, somos capaces de mantener jóvenes durante más tiempo, por ejemplo, los ratones. Y aquí lo podéis ver, dos ratones de la misma edad, 2 años para un ratón es muy, muy viejo. El ratón de la izquierda es un ratón viejo, lo podéis ver a simple vista, y el de la derecha es un ratón de la misma edad, pero que tiene telómeros más largos, y podéis ver que está joven durante más tiempo, tiene menos enfermedades y también vive más. Entonces lo que estamos haciendo es ahora, en el caso de los humanos, hemos desarrollado una estrategia terapéutica que se parece un poco a las vacunas de AstraZeneca o de Janssen o de Moderna, pero en vez de poner la proteína del virus SARS-CoV-2 ponemos la telomerasa. Y hemos visto que en ratones esto pues es capaz de retrasar todas las enfermedades, también retrasa el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad del envejecimiento, y vemos que los ratones también viven más. Incluso si tratamos, es una inyección intravenosa, a un ratón ya muy mayor, pues vemos que podemos alargarle la vida, y alargamos la vida porque viven sanos durante más tiempo. Ya voy a terminar aquí. De alguna manera lo que hemos descubierto es que este acortamiento de los telómeros es una de las causas de por qué envejecemos y está en el origen de muchas enfermedades. Porque si hacemos que los telómeros sean largos durante más tiempo, esto lo hemos hecho en ratones, en humanos no se ha hecho, pues podemos retrasar no una, sino muchas enfermedades a la vez, incluido el cáncer. Y aquí voy a terminar. Muchas gracias.